en el 2023. Frente a Frente viene con temas más relevantes, más influyente, más información, más conocimiento, más controversia, más exclusivo. Conversaciones inteligentes con Renato Álvarez. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5. El líder. Somos tu gran compañía. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, hoy miércoles 11 de enero del 2023. Siempre le reiteramos las gracias por sintonizarse con nosotros en este espacio informativo para compartir pues los temas del día, los temas que de alguna forma u otra generan expectativas, esperanzas y algunos otros que pues por ahí generan lo contrario en la población hondureña. Hoy en el Congreso Nacional, hablando de expectativas, la enorme expectación en este caso está centrada y cifrada en lo que puede pasar con el presupuesto general de ingresos y egresos para el presente año fiscal. Ya ayer se anunciaba desde la Junta Directiva del Congreso Nacional que ya tenían la voluntad de los votos de la bancada del Partido Liberal para aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos. Y hombre, en medio de las dificultades con las que cerró el 2022 y arranca el 2023, pues esta es una buena noticia, habida cuenta que, vean, no hay país en el globo terráqueo, por humilde que sea, por dificultades que tenga, que opere sin presupuesto, como en alguna oportunidad ya pasó aquí en Honduras. Así es que yo creo que de las noticias que han salido en las últimas horas, yo rescato la que se ha anunciado ayer desde el Congreso Nacional, de que ya hay acuerdos para la aprobación del presupuesto, y lo dijo el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal, que en efecto la bancada del Partido Liberal acompañará esta herramienta de desarrollo como lo es el presupuesto general de ingresos y egresos, porque a esta fecha no tenemos presupuesto. Así es que enhorabuena. Enhorabuena por los consensos, por los acuerdos en el Congreso Nacional acerca de esta iniciativa. Pero creo que ustedes la tarde de ayer, muchos hondureños estuvieron muy pendientes de lo que pasaba en Nueva York, en la Gran Manzana, en la Corte de Nueva York, el Distrito Sur de Nueva York, donde se ventilaba una de las tantas audiencias que ha tenido y que va a tener el expresidente Juan Orlando Hernández en este juicio que se le sigue en los Estados Unidos, acusado de corrupción. Y lo que muchos no esperaban, porque ya había trascendido de que al expresidente Juan Orlando Hernández había solicitado la defensa, incluso la Fiscalía de Estados Unidos, que se aplazara o que se reprogramara la fecha de la primera o el inicio del juicio, que estaba programado para el 23 de abril de este año, y el juez Kevin Castell dijo no va el juicio, o sea, no va la petición. Y ya ayer que se presentaron los argumentos, que se dio una de las etapas de este juicio, pues el juez ha reprogramado para el 18 de septiembre. Y como esto tiene tantas aristas, este tema tiene tantas aristas, vea, y genera tantas reacciones y opiniones en la población hondureña, nos ocupamos justamente en el programa de hoy de este tema. ¿Cuál es el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández? Que vean ustedes, han destacado la noticia que lo mandan al mismo día, el 18 de septiembre próximo, es la fecha del juicio, del inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández,
Pero ese mismo día también es el juicio de quien todos conocemos como el Tigre Bonilla, o el ex jefe policial Juan Carlos Bonilla, y también de Mauricio Hernández, que tienen parentesco con el expresidente Juan Orlando Hernández, un parentesco lejano, pero al final son de la misma rama sanguínea con el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero la noticia aquí no es tanto que van el mismo día, no es tanto que los tiran al 18 de septiembre a un juicio de manera simultánea, sino que es el mismo jurado. Es el mismo jurado que les van... O sea, va a ser el mismo jurado el que va a decir la culpabilidad o inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández, así como del Tigre Bonilla o de Mauricio Hernández. Así es que compartimos con ustedes la pregunta que tenemos el día de hoy con Luz Madrid, que se estrena en otro escenario y estrena otra de las plataformas y novedades que tenemos aquí en el programa Frente a Frente, que ya el día lunes estábamos estrenando estas pantallas, ambas pantallas. La pantalla que ustedes ven acá, que ese día lunes también hicimos uso de la misma, y como la pantalla que tenemos a este lado, a mano derecha, que a ustedes les luce ya en su televisor a mano izquierda. Luz Madrid, la interrogante del día de hoy, entramos y les presentamos a nuestros invitados y algunas conexiones que tendremos también esperamos desde Nueva York para que nos den con más propiedad qué fue lo que pasó el día de ayer, porque desde Nueva York Oscar Estrada, periodista que colabora con Televicentro y Emisoras Unidas, pues ha llevado al detalle, y él más que nadie ha visto, vean el semblante del expresidente Juan Orlando Hernández. Él ha visto la apariencia, cómo está el expresidente Juan Orlando Hernández, cuál es la impresión que transmite luego de que pasa por los pasillos, asumo que con el uniformado, con de reo, de las cárceles o en la cárcel donde guarda prisión en los Estados Unidos. Luz Madrid, adelante. Buenos días, Ulises, a nuestros invitados, a nuestra audiencia. Feliz miércoles. Compartimos con ustedes la pregunta del día para que usted también pueda debatir aquí en el foro más importante de Honduras, Frente a Frente. ¿Cuál es el futuro del expresidente Hernández? ¿Qué posibilidades tiene de regresar al país libre de los cargos que lo acusan? Opine con nosotros. Les recuerdo los diferentes medios por los cuales lo puede hacer: a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de las redes sociales @Frente a Frente HN. Recuerde que puede escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla y de esta forma tendrá un acceso directo a cada red social. También puede dar la cara aquí en Frente a Frente solicitando el link de Zoom al WhatsApp 9950-8177. Le vamos a proporcionar un link, usted podrá conectarse y dar la cara aquí en el foro. ¿Cuál es el futuro del expresidente Hernández? ¿Qué posibilidades tiene de regresar al país libre de los cargos que lo acusan? Opine con nosotros. Ulises. Bueno, gracias. Y dejamos la pregunta, si ahí tenemos a Lucy la pregunta en un costado de la pantalla. Vean, ¿por qué este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, gracias a producción, despierta innumerables comentarios, desde aquellos que ya van como un hecho que el expresidente Juan Orlando Hernández no tiene la mínima posibilidad de regresar a Honduras con las manos libres, con las manos sueltas? Y también están aquellos que creen que, en efecto, sí, existen ranuras, posibilidades para que regrese al país, y también están los extremadamente optimistas que creen que no hay manera de que la justicia norteamericana lo pueda vencer en juicio y que saldrá libre y que entrará y regresará al país en una manifestación nunca antes vista en la historia del país por el aeropuerto de Palmerola a Honduras. Vea, son versiones, son extremos y como les digo, en medio de este criterio de la presunción de inocencia, todas son válidas. Todas son válidas. Así es que les presento inmediatamente a mis invitados el día de hoy para compartir con el tema que hemos preparado y hemos decidido abordar aquí en Frente a Frente. El comisionado en condición de retiro y profesional también del derecho, comisionado de policía, Henry Osorto. Comisionado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ulises, a mi compañero de sala. Igualmente estamos aquí para tomar este tema tan trascendental, lo que es el juicio que fue aplazado el día de ayer por la Corte de Nueva York,
en contra del señor Juan Orlando Hernández. Yo sé que el pueblo de Honduras tiene muchas expectativas, unas positivas, otras negativas, pero de eso se trata el día de hoy. Vamos a ventilar muchas cosas. Y también el profesional del derecho, el abogado Luis Romero, bueno, con orientación constitucionalista. Abogado, buenos días. Don Ulises, buenos días, don Henry, buenos días al pueblo hondureño, ¿verdad? Bueno, tenemos también ya conectados, si me dice la producción, sí, la producción aquí me informa ya que tenemos conectado por la plataforma de Zoom al periodista y escritor Óscar Estrada. Óscar ha estado cerca, les decía. Él ha visto mejor que cualquier hondureño, pues cuál han sido todo el desarrollo de los acontecimientos del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, porque ha estado desde el primer día que se dio la primera presentación hasta el día de ayer que se reprogramó la fecha del juicio. Óscar Estrada, buenos días. Saludos, Ulises, saludos a ese amable, los invitados en el foro de Frente a Frente y a toda la audiencia que está pendiente el día de hoy de estos canales de Televicentro. En efecto, he estado siguiendo desde el inicio, pero no solamente sino además el caso de Tony Hernández, que tiene una relación muy estrecha con el caso que estamos ahorita discutiendo, y los otros dos casos que ayer también se comprobó que van a ser fusionados, se supone ahora que van a ser fusionados. Entonces hay que verlos como un solo caso, y para poder entender hacia dónde puede ir el futuro del expresidente Hernández, hay que ver también qué es lo que pasó, cuáles son los vacíos, cuáles son las experiencias, las lecciones que dejó el juicio de Tony Hernández, y bueno, están, pues como digo, ligados desde el juicio de Víctor Hugo Morales el Rojo. Óscar, bueno, tú ya has compartido con nuestros televidentes en varios espacios y los oyentes también de HRN, de La Tarde y de otros espacios de TSI acerca de pues cómo se ha desarrollado todo este juicio, pero importante conocer al día de ayer, bueno, cómo se observa el expresidente Juan Orlando Hernández, físicamente cómo se ve. Bueno, la persona cambia mucho según la forma como está vestida, ¿no? Dicen que el hábito hace al monje, y en ese sentido, pues solamente la vestimenta ya hay un deterioro de la condición de la persona, se le ve mucho más reducido, mucho más sin la investidura que tenía antes cuando era presidente de la República. Entró con un uniforme penitenciario café, imagino que corresponderá al centro penitenciario y al lugar específico a donde está detenido, ¿no? En la mañana el ex general Bonilla entró con un uniforme verde, ¿no? Han de estar en lugares separados. Y bueno, se le ve más delgado y pálido. Bueno, hay que recordar también que es invierno y en esta fecha es muy difícil tomar sol, por lo tanto eso también debe afectar en la condición. Luego, lo demás, el resto de la audiencia se da de espaldas a uno que está entre el público, por lo tanto es difícil poder apreciar cuestiones faciales, más que todo con la máscara con la que entró también, pero hay sí ciertos movimientos físicos que pudimos apreciar dentro de la audiencia. Nunca se ha visto sin mascarilla el expresidente, y bueno, el pelo también denota la condición de un ser humano que está pues en un encierro como el que pues se ha visto obligado a estar confinado el expresidente Juan Orlando Hernández. Óscar. Pues hay que reconocer que tanto el señor Bonilla como el señor Hernández han tenido cuidado su cabello. O sea, obviamente es un hombre de 54 años, entonces tiene ya un cabello muy canoso, pero se le ve cortado el cabello, se le ve que tiene cierto cuidado a nivel de su apariencia física. Lo mismo el señor Bonilla también, iba con su cabeza afeitada. No, entonces, en ese sentido, pues parece que alguien les está cortando el cabello. Bueno, Óscar nos va a acompañar unos minutos en el inicio del programa, y vean, ¿qué tiene que ver la apariencia con este juicio? Algunos se preguntarán, ¿qué incidencia tiene la apariencia de un acusado con este juicio? El expresidente Juan Orlando Hernández, en el caso muy particular, y yo creo que es el que despierta de todos los que han sido extraditados a los Estados Unidos, el que despierta la mayor atención
la mayor expectativa entre los hondureños, los comentarios, unos a favor, otros en contra, y habrán muy pocos que tienen una versión neutral en este caso, pero después de ostentar el poder, después de tener todo a la mano, las facilidades, las comodidades, las atenciones, vean pasar. Esto fue un 14 de febrero que al expresidente Juan Orlando Hernández se conoce que se piden extradición, al día siguiente lo detienen y luego pues ya lo trasladan y lo deportan a los Estados Unidos, lo extraditan a los Estados Unidos. Pero después de tener todas esas comodidades, ¿a dónde está hoy? Confinado en un espacio que es mucho más pequeño que este set donde estamos nosotros hoy con nuestros invitados. Obviamente la condición le ha cambiado. Se mira un hombre deteriorado, se mira un hombre, escuché algunas versiones, incluso creo que una oportunidad a Oscar Estrada, y si no es a él, a alguien más que tuvo la oportunidad de verlo en la cita anterior, se ve bastante derrotado, bastante, no cansado, bastante cabizbajo, taciturno, medio meditabundo, habida cuenta de que cuando se fue de aquí del aeropuerto, recuerdan que hasta se dio tiempo para trasladarle unos saludos a los periodistas que le daban cobertura a su inicio de su periplo, por nada agradable, por cierto, hacia los Estados Unidos. Así es que, bueno, yo de entrada le consulto al comisionado Henry Osorto, comisionado y abogado. La pregunta es, y muchos tienen este interrogante entre los hondureños, abogado, en el sentido de qué va a pasar con el expresidente Juan Orlando Hernández, qué posibilidades cercanas o lejanas tiene de volver al país, bueno, sonriente, aunque deteriorado en su aspecto físico, pero sonriente, feliz de regresar, pues ya sin ninguna causa en los Estados Unidos, o por el contrario, las posibilidades de que la justicia, la fiscalía de los Estados Unidos presente todos los argumentos y lo vence en juicio. Bueno, creo que es normal escuchar versiones de parte del círculo más cercano, como amigos, familiares, que tienen la esperanza que él regrese. Él va a regresar, pero no se sabe si con vida o muerto, porque él está enfrentando un desarrollo de un juicio que yo creo que es inédito a nivel de presidentes en el mundo. Primer caso que se da con este volumen de pruebas que tiene la Fiscalía ya argumentadas, testificales, digitales, y todo un contexto que creo que la posterga, el aplazamiento de la fecha del juicio se ha hecho porque igualmente las partes aquí, tanto la defensa como el fiscal, tienen que ir en iguales condiciones. Y hace pocos días fue contratada una nueva apoderada legal para el expresidente Hernández, y sé que no es fácil leer un expediente que consta de 3.500 hojas, que son pruebas documentales, y 1.000 gigas de información. Todo esto tienen que analizarlo para poder desvirtuarlo en el juicio. Entonces, esta estrategia del juez es que él está aplicando un principio de igualdad de condiciones para las dos partes, o igualdad de armas, le llamamos, en lo que es el proceso penal, y la posibilidad del presidente de salir exento de responsabilidad es totalmente nula, cero, porque todo este trabajo que se hizo de hace más de 10 años de investigación en relación a su caso, es una acumulación de pruebas, de evidencias, que es muy difícil, bueno, desvirtuarlo ante un jurado, ante un juez, pero para eso es el juicio, para que puedan demostrar lo contrario. Pero las posibilidades que él regrese, o que va a salir totalmente librado de todos estos cargos, es totalmente nulo. Yo le doy 0%. No es porque tenga un prejuicio ni nada que se parezca, estoy hablando técnicamente y profesionalmente. Bueno, y casualmente eso le iba a preguntar al comisionado Henry Osorto, pero por ahí no hay algún prejuicio, alguna animalversión en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, con esta versión que sí es absoluta,
que sí es absoluta, pero bueno, él tiene también conocimientos en materia policial y también en materia de derecho. Él sabe cómo se manejan estas cosas y también sabe que, vean, enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos con toda la capacidad que tienen, el bagaje, la experiencia, la fiscalía de los Estados Unidos, es complicado y yo creo que ya tenemos antecedentes aquí en el país donde muchos hondureños que salieron del territorio hondureño a enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos y cuando llegaron allá, bueno, aquí alegando inocencia y allá, bueno, dijeron, se declaran culpables para evitar un largo, engorroso juicio, pero sobre todo el temor a enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos. Abogado Luis Romero, ¿usted qué opina con esa pregunta que hemos planteado nosotros para compartir con nuestros televidentes acerca de cuál va a ser o cuál puede ser el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, buenos días, don Oscar. Debemos entender esto en varios sentidos. El primero es que el sistema de impartición de justicia de Estados Unidos es muy diferente al sistema de impartición de justicia de Honduras. Particularmente aquí nos regimos por jueces que son abogados y que son los que determinan la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano que es enjuiciado. En Estados Unidos es diferente. Quien determina la culpabilidad o la inocencia son personas completamente normales dentro de la sociedad americana, como lo es el jurado, y de ahí corresponde al juez pues ver las partes técnicas. A este tipo de jurados se le llaman jurados de conciencia, ¿verdad? Puesto que no solo se basan en la ley, sino que van más allá en lo que acontece en el entorno social. Respecto a la situación del señor Hernández, yo creo que el señor Estrada pues es de las personas más informadas, puesto que la única persona o de las pocas personas que ha tenido inmediación directa, ¿verdad?, que ha podido apreciarlo no a través de las cámaras, sino de forma personal, cómo se encuentra él, si se encuentra demacrado, si no se encuentra demacrado, pues es él para informarnos esto. De ahí queremos destacar sobre la situación jurídica de él lo siguiente, y es que evidentemente él, después de ser el mandatario de Honduras, ¿verdad?, independientemente de que fue una reelección ilegal, era la persona más importante de este país y en un año ha pasado a ser un reo común y corriente villano dentro de la sociedad americana, hecho que no ocurrió en Honduras, ¿verdad?, que es lamentable que eso no haya pasado acá, que se siga pues teniendo que recurrir a la justicia de otros países para poder enjuiciar a los políticos de Honduras. También debemos valorar que el señor Hernández, o sobre el señor Hernández, se ha dicho que existe innumerable información, se mencionó incluso que había más de 1 tera de información, que no es una investigación que nació hace poco, sino que es una investigación que nació hace muchos años, que se le ha dado un seguimiento, que tiene un hermano que es condenado, que él por su condición de presidente es la persona que estaba más informada aquí en Honduras, en teoría, y que no se puede desconocer que son aspectos que son intrínsecamente vinculantes. También debemos de considerar que el señalamiento que se está poniendo en escenario un nuevo hecho, y es que el solo hecho de que se esté celebrando el mismo día en que se va a celebrar el juicio del señor Juan Carlos Bonilla, el juicio del señor Víctor Hernández, que también han sido extraditados desde Honduras para ser juzgados por el mismo delito, abre la posibilidad, relacionado con lo que usted dijo, que habría que verificarlo, si va a ser un mismo jurado, que se acumulen los expedientes. Hasta ahorita están siendo manejados de forma separada. Sin embargo, ya se puede ir empezando a considerar que puede ser un solo juicio para estas 3 personas. Ayer yo estaba escuchando una declaración del abogado de él, el abogado Colón. Raymond Colón, que tenemos también unas declaraciones y la entrevista que ha dado con muchos detalles. Lo que él estaba señalando era, primero, que él se iba a oponer a la celebración del juicio en la misma fecha. Sin embargo, habría que conocer cómo funciona la justicia americana para poder determinar si se va a oponer
por un aspecto meramente mediático o si se va a oponer porque se le va a enjuiciar en el mismo proceso y se va a acumular, ¿verdad? Y que con eso el que mismo decimos acá, jurado, que creo que y es lo con que el le tienen mismo miedo. jurado, si se va a acumular el presente caso, porque ahí sí, como estrategia de defensa, pues lo que él buscaría sería desvincular al señor Hernández del señor Juan Carlos y del otro señor Hernández, ¿verdad?, que también está siendo acusado. Él estaba hablando también, y en ese momento llegó hasta ahí, a que ahorita existe una desclasificación de la información, que están haciendo contactos porque la CIA también tenía información, o sea que ahora podemos ir viendo cómo las cosas van saliendo a la luz pública. Ya no solo fue la DEA, ya no solo fue una acción incoada por la Fiscalía de los Estados Unidos, pero también podemos entender que habían otras instituciones de los Estados Unidos involucradas en esta investigación, como lo es la CIA. Bueno, Óscar Estrada, ya para ir entrando en materia de lo que pasó el día de ayer. Óscar, ayer, ¿qué sucedió con esta prórroga que se da en el juicio y qué significado tiene esto? Y también partiendo del hecho de la interrogante que tenemos el día de hoy en el programa Frente a Frente, de las posibilidades que el expresidente Juan Orlando Hernández pues sea condenado, como buena parte de la población hondureña cree que pasará. El mismo comisionado Henry Osorto dice que no hay ni una sola posibilidad de que su defensa pueda vencer en juicio a la Fiscalía de los Estados Unidos. Lo que pasó ayer, bueno, si hacemos una rápida cronología de lo que pasó ayer y por qué se dan todos estos hechos, por qué se reprograma el inicio del juicio. Bueno, primero quiero aclarar un poco al comisionado Osorto de que la información que se maneja de los 3.500 documentos no es correcta, no es el nombre del expediente, que es un expediente genérico que se llama Documental 3.500, ¿no? Entonces es el nombre que tiene y no sabemos cuál es la carga probatoria que hay, y ese es uno de los reclamos que precisamente presentó ayer la defensa del señor Hernández, que no, hasta esta fecha todavía no se le ha entregado el total de la carga probatoria, por lo tanto él no sabe cuánto tiempo requerirá procesarla para la defensa, ¿no? Lo que pasó ayer fue bastante inusual en el sentido de que fueron las dos audiencias que ocurrieron una después de la otra, no, la del señor Bonilla en la mañana y la del señor Hernández en la tarde. En la primera audiencia se dejó saber que la posibilidad de llevar en una misma causa el juicio, de juntar los juicios del señor Hernández, Mauricio Hernández, y el señor Juan Carlos Bonilla, ¿no? Porque según lo ve la Corte, como es una conspiración, como es un solo grupo que conspiró para introducir droga a Estados Unidos, según fue la condena de Tony Hernández, por lo tanto cabe esta posibilidad, que lo que se busca es ahorrar tiempo a la Corte, ahorrar tiempo para no tener que llamar 3 equipos de 12 jurados, sino poder tener un solo jurado para los 3 casos. Y esto terminó de cerrarse en la tarde, cuando la audiencia del señor Hernández, que se presentó la posibilidad de que los 3 fueran juzgados al mismo momento. La defensa del señor Hernández, el señor Colón, como está en la entrevista, dejó bien claro que ellos se van a oponer a que esto ocurra porque considera que sería en detrimento al señor Hernández, el señor Juan Orlando Hernández, porque lo asociaría de entrada con estas dos personas que tendrán sus propios equipos de defensa, tendrán que construir sus propias estrategias, y considera que es en detrimento que lo asocien directamente de entrada con estas 3 personas. No sabemos cómo va a terminar, sé que es un derecho de cada uno de ellos oponerse a que esto ocurra, pero tendrá al final que ser decidido por la misma Corte si esa petición de no juntar los procesos prospera o es denegada, ¿no? Por lo pronto está la fecha del 18 de septiembre como fecha para llevar los 3 juicios en uno solo. La clave de los retrasos que ha habido en las últimas semanas es precisamente este conflicto, que no es nuevo, hay mucha bibliografía que lo explica, entre la DEA y la CIA,
¿no? Que son dos agencias de inteligencia completamente separadas y en algunos momentos de la historia incluso han tenido conflictos entre ellas. Como prueba está el caso, por ejemplo, de Quique Macarena en México en el año 86, en donde hubo una confrontación entre las operaciones de la CIA relacionada con la contra nicaragüense en Honduras y las operaciones de la DEA relacionadas con el cartel de Guadalajara y el cartel de Medellín. Entonces, este conflicto, según retrata la defensa, hace que manejen informaciones distintas. Entonces, la DEA tiene la información, que es lo que está llevando el juicio el señor Hernández, de su participación en el narcotráfico, y la defensa asegura que la información de la CIA es contraria a la información que está manejando la DEA. Entonces, su interés es que la CIA entregue información al juicio que pueda al jurado presentarle todas estas opciones y no únicamente dejar que el señor Hernández se vaya con la información que ha recopilado la DEA. Dijo además en la entrevista de ayer que esto fue algo que debió haberse hecho en el juicio de Tony Hernández, pero que la defensa no lo hizo en el juicio de Tony Hernández. Porque es importante dejar que es un solo juicio, no son juicios separados. Es un solo juicio a lo que la Corte de Nueva York considera una sola estructura criminal que juntó esfuerzos, que colaboró para introducir cocaína a Estados Unidos, y por eso está tratado de la forma en que está tratado. Oscar, así rápidamente, solo para aprovechar el tiempo que vas a compartir con nosotros, el hecho de que la solicitud de una reprogramación del juicio no solo es de la defensa, una petición de la defensa, sino que también la acompaña la Fiscalía, o es de una sola parte esta petición. Según supe ayer, primero comenzó la Fiscalía pidiendo un retraso para el mes de marzo, y luego la defensa acompañó con posteriores solicitudes de aplazamiento del plazo, pero tiene que ver específicamente con que ninguno de las tres partes en este juicio tiene control realmente de cuándo la DEA y las otras agencias de información y de inteligencia del gobierno de Estados Unidos va a entregarle documentos, ¿no? Y ese fue uno de los puntos de mayor intercambio de conversación ayer entre las tres partes, porque nadie puede predecir cuánto tiempo tomará para que la CIA procese toda esta información, porque decía el abogado Colón, no es un archivo que pueden extraer, sino que hay que procesar la información basada en toda la cantidad de información e inteligencia que ellos tengan para poder entregar un informe. Ellos no pueden saber cuánto tiempo va a tardar la Agencia Central de Inteligencia en entregar esta información, por lo tanto no pueden quedarse aplazados a los términos que la Corte está determinando. Entonces están pidiendo que se extiendan los plazos para que la CIA pueda cumplir con esta solicitud. Eso es lo que está trazando a este momento, según explicaban el día de ayer en el juicio. Bueno, y vamos a escuchar nosotros, porque sí tenemos la entrevista que daba luego de la cita o de esta etapa en este largo proceso que se sigue al expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. Su abogado defensor, el que está enfrente, Raymond Colón, que empezó con el juicio del expresidente Juan Orlando, y quien dice, comisionado, y lo ha dicho a través de los medios de comunicación, lo repitió el día de ayer, y ya conoceremos porque lo da con más detalle, que hasta ahora no tiene la Fiscalía, ni ha presentado la CIA, ni tiene la DEA, una prueba concreta, que de repente se van a ir a este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández con pruebas circunstanciales que se le presentará al jurado para que luego esté del veredicto. Bueno, yo sé que el papel de los abogados, hay veces que hay papel mediático para crear estas incertidumbres, dudas, fe en los familiares que todo va a ser posible, pero creo de que el Estado de los Estados Unidos, cuando emite a través de su fiscalía un juicio contra X o Y persona, no han improvisado. Todo está totalmente investigado y esto, el margen de error es mínimo. Y lo otro, que aquí ha entrado en controversia, que la CIA hace una investigación, que la DEA hace una investigación. Le voy a hablar como investigador que soy, porque hemos trabajado en varias ocasiones con estas instituciones. Cuando uno anda en la calle investigando, hay veces que uno anda por X caso, pero
recolecto información de otro caso que no le compete a uno, pero ¿qué hace a uno como investigador? Bueno, a mí no me compete este caso, pero te lo voy a dar a vos porque es estudio DEA, o estudio CIA, o estudio homicidio, ejemplo, ¿va? Entonces digo esto porque toda esta información, quien al final la controla es el fiscal que lleva el caso, porque él recoge información de todos sus agentes, de la CIA, de la DEA, en relación al caso que nos tiene ocupado en este entonces, que es el caso de Juan Hernández. Y lo otro, en el cambio de la fecha, creo que esta es una estrategia de la Fiscalía. ¿Para qué? Porque programaron los juicios en el mismo día, tanto de Juan Hernández como el subcomisionado Pineda Hernández, Mauricio Pineda Hernández y el general Bonilla, porque quieren convencer al jurado con las declaraciones que van a dar cada uno de estos imputados, tanto el general Bonilla como Mauricio Hernández, que son vinculantes con el caso de Juan Hernández. Entonces, en este sentido, eso es lo que quieren, aprovechar la coyuntura, que esa declaración de este imputado lo vinculen directamente a él en lo que se está investigando, y al final el jurado ya va a tener una percepción clara, porque el jurado, como lo dijo el abogado, no son profesionales del derecho, son personas de buena reputación en las comunidades, que no conocen de leyes, conocen no como un abogado, pero tienen el conocimiento general y hay que convencerlo con las diferentes declaraciones, con las pruebas documentales y electrónicas, y es ahí donde se toma el consenso y la condena de la persona que se está imputando. Entonces creo de que aquí, cuando hay un flujo de información de diferentes agencias, pero va a dar donde el fiscal, y el fiscal es el encargado de ponerlo ante el juez. Que al final termine, bueno, o que al final se presenten las pruebas, porque dice abogado, y lo ha venido diciendo, reiterando el abogado Raymond Colón, de que hasta ahora, y ha venido pidiéndolo también, no le presentan una prueba concreta. Permítame, Ulises, por favor, Oscar, agregar una cosa, ¿no? Por favor. Es que hay que reconocer que la DEA es una parte procesal en este caso. O sea, sí, la DEA junto con la Fiscalía están procesando a estas tres personas. La CIA no es una parte procesal y no está obligada por ley a compartir información, ¿no? Y ese ha sido precisamente uno de los... Ellos quieren sus propias investigaciones, sí, pero no es parte procesal en este momento, y es lo que están viendo. Y lo otro también, como bien lo aporta también el oficial Osorto, el juicio por jurado no es un juicio jurídico, es un juicio que busca más apelar a las sensaciones, a las impresiones, a las emociones del jurado, y es precisamente ahí donde se construyen todas estas puestas en escena súper elaboradas en las cortes en Estados Unidos, porque como es gente que no conoce de derecho y seguramente no conocerá ni de Honduras, ni de Juan Orlando Hernández, ni del cartel de Sinaloa, ni nada de esa información, más que lo que habrán recibido en su vida circunstancialmente, buscará apelar a una sensación, a una emoción del jurado, y es precisamente ahí, en efecto, donde juntar estos tres juicios, según la misma defensa califica, estaría dañando la posibilidad de defensa del señor Hernández, porque estaría creando una impresión de que en efecto es una estructura que trabajaban juntos, aunque los tres dicen por aparte que nunca realmente se han conocido. Oscar, son 14 jurados o 12. 12 jurados fueron en el juicio de Tony Hernández. Yo supongo que van a ser 12 jurados ahora también. No es un número cerrado, entonces. Pueden ser 12, pueden ser 14 o pueden ser 10. Normalmente son 12. En algunas cortes trabajan con 10, pero en este tipo de cortes son 12. Y de la ciudad de Nueva York. Y habrá que decirlo, son ciudadanos comunes y corrientes que lo cita el Estado, y en este caso creo que la Fiscalía o el juez, Oscar. En este caso el juez, es que quien garantiza el proceso es el juez. El juez no está juzgando nada. La función del juez ahorita es garantizar que el proceso, los derechos tanto del Estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, como de la defensa estén garantizados y se cumplan, ¿no? Entonces quien cita al jurado es la Corte.
para luego ya la Fiscalía y la Defensa presentar sus casos. Bueno, y habrá que aclarar, muchas personas lo saben, pero los que están en el jurado son ciudadanos comunes que lo sacan de supermercados, son algunos que trabajan en la construcción, otros que están en las comidas rápidas, otros que de repente tienen ya una carrera profesional, pero es un variopinto que tienen ahí en un jurado que van a escuchar los argumentos tanto de la Fiscalía como de la parte defensora, en este caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Y ojo, al momento de elegir el jurado, tanto la Fiscalía como, sería en este caso, las tres partes defensoras, tienen derecho a tachar al testigo, ¿no? Si no le gusta, porque ya está parcializado, porque ya conoce la figura de Juan Orlando Hernández, porque ya viajó de vacaciones a Honduras, porque vio muchas películas de carteles de narcotráfico. Todo esto va a salir a la hora de hacer el respectivo interrogatorio a los testigos para saber si puede pasar a ser testigo o no, porque lo que se busca es que sea la gente más imparcial que se puede encontrar en la ciudad de Nueva York. Y eso que dice Oscar Estrada es importantísimo porque pasan un filtro. Todos los miembros del jurado pasan un filtro que tiene que ver con entrevistas que les hacen y, por ejemplo, si alguien les dice, aquí ha viajado a Centroamérica, buscan esas conexiones, ¿qué tanto sabe de Honduras? Porque la idea es que no sepa nada de el encausado, del acusado, en este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, pero se dificulta y sí tendremos la oportunidad de saber, bueno, cuáles son las ventajas o desventajas del expresidente Juan Orlando Hernández cuando lo llevan a un juicio el mismo día, en la misma sala, asumo, y también con el mismo jurado de tres ciudadanos hondureños que ahora están purgando una pena o por lo menos están bajo la mirada de un juicio en los Estados Unidos. Abogado, el hecho de lo que le consultaba al comisionado Henry Osorto, el hecho de que el expresidente Juan Orlando Hernández, en este caso, pues ya su defensa diga que no hay pruebas concretas, ¿de qué depende? ¿De que no las hay o que realmente no se ha llegado el momento como para presentarlas y que de repente estas pruebas pueden salir en el juicio contra el expresidente? Ok, solo voy a volver un poco atrás y atendamos lo que dijo el licenciado Estrada, y es que es un solo proceso investigativo. Partiendo de que es una sola investigación que se ha venido segmentando porque se ha ido acusando por partes y que aún así la siguen documentando y ha ido poniendo nuevos nombres, debemos entender que es casi un hecho que si las diligencias, aquí en Honduras le decimos acumular los expedientes, y acá eso atiende a economía procesal, por un lado. De ahí, por otro lado, sobre las personas que van a integrar el jurado, pues a ellos se les conoce, como ya se dijo, jueces de conciencia, ¿verdad? Actúan por su conciencia. Ahora, sobre lo que usted me dice que no existe ninguna prueba. No, ¿qué dice el abogado? Este momento. Bueno, que lo dice el abogado Colón. Debemos entender varias cosas. Primero, de que obviamente él es el defensor del señor Hernández, ¿verdad? Eso es lo más importante. Segundo, que él también ha venido denunciando que no se le ha puesto a disposición toda la prueba. De esto podemos entender que tal vez en su opinión, no en la opinión ni de la Fiscalía, ¿verdad? No en la opinión de la Fiscalía, pues las pruebas que hasta este momento se le han puesto a la orden a él no necesariamente son vinculantes. Sin embargo, también la condición del expresidente es de coconspirador, si no me equivoco. Entonces se vuelve aún más complejo y su implicación en el caso pues se vuelve de una u otra forma un poco más difusa. Sin embargo, queremos señalar que siempre las penas y los procesos en Estados Unidos tienden a ejemplificar, y cuando hablamos de ejemplificar atiende a penas duras. Y quiero señalar también sobre lo de las diferentes instituciones para hacerlo comparativamente aquí en Honduras. Aquí el Ministerio Público trabaja directamente con la ATI, que esa es la agencia de investigación del Ministerio Público propiamente dicho. Sin embargo, en todos los procesos o en la gran mayoría de procesos también a veces se vincula la DPI, que ya no depende del Ministerio Público, depende de la Secretaría de Seguridad. La preventiva. La policía.
Sí, pero la policía preventiva también depende de la Secretaría de Seguridad, pero es otra fuerza policial. También se involucra la policía militar, que ya no depende ni del Ministerio Público, ni tampoco de la Secretaría de Seguridad, sino de la Secretaría de Defensa. Y así podemos ver cómo se pueden ir juntando. Habría que ver si en Estados Unidos, ante la orden de un juez, la CIA está obligada a brindar esta información o no está obligada, como lo señalaba el señor Estrada. Ya para esto pues habría que ser abogado en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo, si esto fuera en Honduras, ante la orden de un juez, pues estarían obligados a remitir toda la información y no es el momento de valorarla. Realmente el momento de valorarla es en el juicio y le va a corresponder al jurado. Ahorita lo que le corresponde a la defensa pues es estudiarla y prepararse para probar en su concepción la inocencia del señor Hernández, que hay que decirlo categóricamente, yo creo que es muy remota la posibilidad de que él pueda salir bien librado de esto. Ahora, hay que decir también de que el hecho de que no le hayan presentado toda esta documentación, las pruebas concretas y circunstanciales al abogado o a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, no es que no las hayan, correcto, no es que no estén las pruebas, de repente las pruebas sí están, sí las tienen, y las pruebas concretas, y como dice el abogado Luis Romero, las pruebas pueden sonar en el juicio, aun cuando entiendo yo que deben de adelantarle a la defensa para que puedan rebatir estas pruebas, pero el juicio se puede considerar todavía, o el caso del expresidente Juan Orlando Hernández todavía que está, si no en ciernes, pero sí no está como en las etapas finales como para decir, vea, esta es la prueba que hay, que son llamadas telefónicas, encuentros con personas ligadas a la narcoactividad, hechos concretos que lo vinculen a cárteles de la droga, porque lo han vinculado al cártel de Sinaloa, aquí internamente con vínculos con la policía, con conexiones con otros capos de Guatemala sobre todo. Entonces, algunos juzgan que el hecho que no se le haya presentado estas pruebas a la defensa para que las pueda rebatir en juicio no significa que no existan. O sea, sí pueden existir. Vamos a cumplir con... Sí, abogado. Perdón que me interrumpa, pero relacionado a eso, vaya, se ha visto también que se incorporó una nueva apoderada legal cuya función va a ser analizar toda la prueba, ¿verdad? Entonces, esto nos llama a entender, eso es correcto, esto nos lleva a entender también que no es poca la información que se tiene, ¿verdad? Que la defensa la está interpretando como le conviene, pero no necesariamente es que es así, ¿verdad? Antes de irme a la pausa comercial, sí quiero compartir con ustedes pues un mensaje que me manda un profesional del derecho acerca de esta documentación 3500 que pues aclara que es el apartado, dice 3500 es el número de páginas de evidencia, 3500 es la sección del Código Penal de los Estados Unidos que fija las reglas para la evidencia obtenida por orden judicial, por ejemplo, escuchas telefónicas, intersección de correos electrónicos, etcétera. Y el color de la ropa no necesariamente corresponde al lugar donde está preso el imputado, porque si el preso llega con ropa muy dañada, se la cambian en las celdas que hay bajo la corte. Esto es lo que nos comparte uno de nuestros televidentes y también un profesional del derecho que tiene pues conocimiento alrededor de todas estas situaciones o estos juicios en los Estados Unidos. Vamos a la pausa comercial y al retorno escuchamos al abogado defensor, el que está enfrente, el abogado Raymond Colón, que pues el día de ayer incluso se quejaba, y también de lo que ya hablaremos, de que aquí en Honduras el gobierno, decía él, le está torpedeando el trabajo para tener testigos a favor del expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estas son las noticias que usted se puede encontrar al entrar a tunota.com y vea, noticia, tendencia, el tema del expresidente Juan Orlando Hernández en su juicio que se ventila en los Estados Unidos. ¿La CIA o la DEA? ¿Qué agencia está influyendo en la dilatación del juicio
del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta es una versión del abogado José Tercero Midense, que dice que hay serias diferencias, y creo que entre la CIA y la DEA acerca de este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. El otro titular: Joe Biden presume reducción de flujo de migrantes a los Estados Unidos tras nueva política. Y también otro de los titulares que dice: aliste abrigo, temperaturas bajarían hasta 6 grados por frío en Honduras y sobre todo en el occidente del país. Esto ya nos decía ayer nuestro experto en cambio climático, César Quintanilla, que será entre el sábado y el domingo este frente frío que entrará al país, pero ya el lunes se pronostica que tendríamos condiciones pues agradables. Así que prepare los abrigos para el sábado y el domingo. Así reaccionó Joe tras decisión del juez Kevin Castle al aplazar el juicio. Si usted quiere saber cómo reaccionó, cuál fue la reacción del expresidente Juan Orlando, qué es lo que dice este titular acerca de la CIA y la DEA, pues usted entre en tunota.com y se informa de estas y otras noticias en el campo nacional e internacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día. ¿Cuál es el futuro del expresidente Hernández? ¿Qué posibilidad tiene de regresar al país libre de los cargos que lo acusan? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias a todos por sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Regresar libre, ninguna posibilidad. Negociar condena, improbable. ¿A quién podría entregar arriba de sí mismo en la estructura? Buenos días, yo creo que Juan Orlando Hernández no regresa a Honduras, ya que cometió muchos delitos internacionales y nacionales. Sigue siendo inocente mientras no le puedan demostrar. Según mi opinión, si tuvieran cómo hacerlo, ya lo hubieran hecho. Los americanos son fríos en estos casos. Está acusado por la justicia norteamericana, ellos tienen pruebas y no regresará. Su condena debe ser de igual magnitud al bochorno que nos ha ocasionado tanto nacional como internacional. La condena deberá ser perpetua. El futuro de Joe es la cárcel de por vida, vida que seguramente se le acortará igual que a Rafael Leonardo Callejas. El juicio simultáneo con el Tigre y el otro primo hermano, Mauricio Hernández, no es casualidad. El juez lo hace sabiendo que tanto el Tigre como el primo hermano de Joe declararán en contra del expresidente. La justicia divina lo absolverá. Lo terrenal solo busca hacer show. Si son ellos, los gringos, los mayores consumidores, culpables y cómplices, a ellos que juzguen. Se ve la mala fe a Joe, todavía no tienen pruebas y están buscando mucho tiempo. La fiscalía no tiene pruebas, le quieren hacer la cama. Y un último mensaje: durante el juicio de Tony, el juez Castle casi afirmó que esperaba a Joe y señaló que ambos eran narcos y utilizaron el estado hondureño para delinquir. Joe está frito, es un juicio ya consumado. Soy de Copán y un campesino, creo que la Corte norteamericana lo terminará condenando. Desearía que salga bien y que después demande la Corte, pero por verlo acusado sin delito. Pero eso no creo que va a pasar. Lo mismo de su hermano Tony le va a pasar. Un espejo para muchos políticos, militares y otros. Hay que pelear esta vida legalmente. Gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, y habrá que decirlo también que todas o la mayoría de las versiones que se vierten desde el público son versiones que tienen una fuerte carga de sentimiento. Aquí también se juega el aspecto político. Aquellos que son afines al expresidente Juan Orlando Hernández, hablando estrictamente de su afiliación política, obviamente que tienen una versión esperanzadora de lo que pueda pasar en este juicio en la Corte Sur del estado de Nueva York. Pero los que son adversos también tienen una versión totalmente contraria y que esperan. Están esperando con las manos extendidas para empezar a aplaudir el momento en que se condene al expresidente Juan Orlando. Pero lo decía uno de los televidentes, hoy por hoy
Él es inocente en tanto no se le demuestre lo contrario en los Estados Unidos. Y en este caso, comisionado Henry Osorto, el hecho que es un cambio que se dio en el juicio, o por lo menos en la etapa que se agotó el día de ayer en la Corte de Nueva York y que nadie se le esperaba. Eso sí, nadie se le esperaba. Que postergaran el juicio, pues algunos estaban y decían, esto se puede dar porque lo pide la defensa y lo pide la fiscalía, pero que lo mandaran a un solo juicio y con el exoficial de la policía, Mauricio Hernández, y el general Bonilla, eso sí nadie lo esperaba, y algunos dicen, esto no es nada favorable para el expresidente Juan Orlando Hernández, porque pueden caer en cascada. Si es culpable, que lo dice, y que lo diga estos jurados de conciencia, es culpable el general Bonilla, culpable el exoficial de la policía, es culpable el expresidente Juan Orlando Hernández. Puede ser una sola versión el mismo día. Bueno, recordemos esto. En primer lugar, estos son juicios diferentes, expedientes diferentes. No se pueden ventilar en un mismo día, se pueden ventilar simultáneamente, primero uno, después el otro y así sucesivamente. Uno. Y puede ser esto también una estrategia del fiscal para que las declaraciones que rinda el general Bonilla como imputado vinculen directamente a Juan Hernández. Igualmente, las declaraciones del otro imputado, del subcomisionado Hernández Pineda, también van a ser vinculantes, y de esta manera irle ya induciendo, aclarando al jurado que vaya entendiendo todo, cómo se desarrollaba, cómo se coordinaban, cómo ejecutaban algunos crímenes dentro de este delito que se les está conociendo, lo que es el tráfico de droga y posesión de armas de destrucción. Entonces creo de que, y lo otro es pasar a esta fecha, al 28 de septiembre, ¿no?, el juicio. Creo que esto el juez lo está viendo porque él 18 de septiembre. 18 de septiembre, el juez lo está viendo para darle igualdad de condiciones, tanto al fiscal como a la defensa, porque él tiene derecho a defenderse. Entonces, la defensa se tiene que empapar de toda la prueba que presente la fiscalía para poder debatirlo y contrarrestar lo que están diciendo. Y de esta manera, creo que viendo esta panorámica, entonces se están presentando estos escenarios, y esa es más que todo la visión del juez, que los jurados tengan pleno conocimiento, la vinculación que va a haber entre ambos, entre los tres. Vean, y hay un dicho que dice que en la enfermedad y en la cárcel es donde se conocen los amigos. Queremos dejar constancia que nosotros, desde este espacio de Frente a Frente, ayer buscamos, bueno, primero profesionales del derecho que estuvieron al frente de la defensa aquí en el país del expresidente Juan Orlando Hernández en los momentos que estaba el proceso de extradición, y no nos fue posible. Sí hicimos las comunicaciones con personas cercanas al expresidente Juan Orlando Hernández, incluso con amistades, y vean, no encontramos ni uno solo. Y aquí esto denota la soledad en la que está el expresidente Juan Orlando Hernández, la soledad en su juicio en los Estados Unidos, como la soledad que tiene acá, ya con sus amistades y sobre todo con su familia. Vea, así es el poder, y así somos los seres humanos, que se olvidan de pues quienes en algún momento fueron o le reiteraron amistad, porque dejamos constancia de eso. Sí buscamos la versión de los abogados defensores del expresidente, pero no nos contestaron, nos dieron dilatoria, nos dejaron esperando, y la idea era tener a alguien de los abogados del expresidente, pero no se pudo. Nosotros, en aras del equilibrio noticioso, informativo, hicimos todas estas gestiones. Abogado Luis Romero, el hecho que vayan a un juicio simultáneo, algunos dicen, esto es prácticamente ya ponerle la condena al expresidente Juan Orlando Hernández, porque si cae el general Bonilla, ex jefe de la policía en Honduras, si cae el oficial de policía Mauricio Hernández, es casi seguro que el jurado tendrá la misma versión y el mismo veredicto para el expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, primero, y discrepo con lo dicho con el oficial Osorto, y es que
Si es una sola investigación, perfectamente se puede acumular. Entonces, hasta ahorita se ha dicho que se van a celebrar en la misma fecha, pero si ya se sabe que va a ser el mismo jurado, el sentido común nos dice que va a ser un solo juicio y que sí se va a acumular. Aquí en Honduras se llama acumulación. De ahí, veamos cuál va a ser el papel o la postura que van a tomar dentro de ese juicio el Tigre Bonilla y el otro señor Hernández frente al propio acusado Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Eso va a ser determinante en el juicio. De ahí, todos hemos podido ver cómo con cada proceso de investigación se van ampliando las investigaciones y van saliendo a la luz nuevos hechos que son sujetos de valoración en los juicios siguientes. Como vaya, tenemos en el juicio del señor Tony Hernández grabaciones en donde a él se le grabó, donde se vio un video donde él sostenía una reunión con los señores Cachiros y ellos le solicitaban una colaboración. Se sabe que ellos ya colaboran con los Estados Unidos y que al estar colaborando muy probablemente van a ser testigos en ello. Se sabe que ellos tenían empresas que celebraban millonarios contratos con el Estado y que obtuvieron jugosas ganancias, que lo ha venido diciendo los Estados Unidos. De ahí, hay una serie de acusados también que están, por lo que se ha dicho en los medios de comunicación, también dispuestos a declarar en el juicio del señor Hernández. Existen contratos también de esas propias relaciones comerciales que habían. Entonces, vamos pudiendo ver cómo la prueba no necesariamente es como lo manifiesta el señor Colom, ¿verdad? Él, pues obviamente obedece a una posición porque es el defensor. Sin embargo, hay un montón de indicios porque, y uso los términos que se manejan en los tribunales de Honduras, aunque en Estados Unidos se manejan otros términos, pero técnicamente son lo mismo. La prueba contra el señor Hernández es indiciaria. No hay plena prueba porque a él no se le agarró con 1 kilo de cocaína, con 1 tonelada de cocaína. Él era un presidente. Entonces lo que los Estados Unidos está planteando es que él conspiraba con otras personas para materializar el acto de introducir droga a los Estados Unidos. Entonces de ahí podemos ir viendo cómo hay una serie de indicios que van a llevar al jurado a determinar la culpabilidad o la inocencia del señor Hernández en su momento. Bueno, y habrá que decirlo también que en la justicia de los Estados Unidos la prueba, el indicio racional es fuerte y por indicios racionales, bueno, acusan por crímenes, crímenes múltiples, acusan a un sujeto en los Estados Unidos. Y también en el caso de Tony Hernández, eso fue lo que pesó. O sea, fue una prueba concreta no se presentó, pero sí todos los indicios racionales llevaron al jurado a creer de que Tony Hernández, en efecto, estuvo coludido, que tuvo conexión con la narcoactividad en el país y fuera del país. Este es el indicio racional. Óscar Estrada, siempre sobre esta temática, porque esto es lo que ha llamado la atención aquí en Honduras acerca de el hecho de que pasen el mismo día, que sea un mismo juicio, de repente la misma sala, pero sobre todo el mismo jurado, donde dicen y ya dan como que la suerte ya está echada para el expresidente Juan Orlando Hernández al mandarlo con el general Bonilla y con este oficial de la policía de Honduras, Óscar. Pues definitivamente ese es uno de los reclamos, el reclamo principal que está haciendo en este momento la defensa, que está oponiéndose a que esto ocurra de esta manera, porque y es una estrategia que favorece a la Fiscalía en el sentido de que crea esta estructura, ¿no? Que a la hora, como dijimos anteriormente, de crear esta sensación, esta impresión, ¿no? En el jurado se fortalece la noción de una conspiración a gran escala por parte de alta figura del Estado hondureño. Y como decía muy bien anteriormente, hay que revisar el juicio de Tony Hernández, porque definitivamente todo lo que allá se ventiló va a volver a repetirse acá otra vez. Las pruebas que utilizaron para Tony Hernández van a volver a surgir en este juicio, porque es una relación directa del juicio de Tony Hernández con este caso, ¿no? Y desde ahí podemos saber un poco qué es lo que ya dijo el Cachiro, qué es lo que ya dijo Víctor Hugo Morales el Rojo, ¿no?
en esta su relación, su colaboración que se comprobó, se aceptó por parte del jurado como cierta de esta conspiración junto con Tony Hernández para traficar cocaína hacia los Estados Unidos. Y estos tres personajes que están señalados dentro de este proceso que de Tony Hernández tienen distintos roles, ¿no? No es lo mismo el rol al que se le acusa de haber cumplido a Mauricio Hernández Pineda, de haber sido responsable de custodiar cargamentos de cocaína, de recibir cargamentos de cocaína, de reunirse con narcotraficantes para conspirar, con lo que se le está acusando, por ejemplo, al señor Juan Carlos Bonilla, que la principal acusación me pareció en el juicio de Tony Hernández que surgió tenía que ver con el asesinato que se dio en el 2011 de Franklin Arita en la zona de Copán, ¿no? Sí, en el departamento de Copán, y que en el juicio de Tony Hernández se indicó de que había sido una operación que la llevó a cabo el Tigre Bonilla para eliminar un contrincante de Tony Hernández y de El Rojo. Esa fue como la acusación más fuerte. Entonces, por lo tanto, en el juicio tendrá que probarse de que en efecto él formó parte de esa conspiración. Él, y ahí me puede corregir el oficial Osorto, ¿no? Él en efecto era el jefe de la policía en Copán en ese momento, por lo tanto hay una circunstancia que él lo asocia con lo que ocurrió ese día. Y en el caso de Juan Orlando, yo lo que veo es que todo pega con Tony Hernández, todo termina pegando con Tony Hernández. Tony Hernández era el operativo y hay que ver entonces cómo la Fiscalía logra probar de que en efecto Tony Hernández trabajaba para Juan Orlando. Ese es el argumento ahora de la defensa, de que no hay prueba de que esto haya ocurrido, y hay que ver cómo se desarrolla luego más adelante ya con la carga probatoria. General. Bueno, para que vayamos entendiendo en la etapa investigativa policial, creo que el pueblo está confundiendo que se trata de un mismo expediente y que el general Juan Carlos y el otro Hernández y Juan Hernández. Entonces, para aclarar todo esto, cada expediente es diferente, nada más que ellos fueron parte de algunas operaciones que dirigió, por lo que se le está investigando a Juan Hernández, pero Juan Hernández tenía multiplicidad de piezas claves, que cada pieza cumplía una función para el trasiego de la droga. Entonces, no todos los miembros de una organización criminal se conocen, no todos los miembros de una organización criminal saben cuál es el rol que desempeña cada uno de ellos. El único que él sabe es el jefe de operaciones. En este caso, el que hacía el jefe de operaciones era Tony Hernández. ¿Y quién era el jefe de Tony? Es Juan Hernández, hombre. Lo he dicho reiteradas veces, y es ahí donde el fiscal va a probar eso, que el jefe, el capo de la droga en el istmo, en el país de Honduras y istmo centroamericano, porque él era un presidente, él dominaba la geopolítica regional, y es ahí donde empezaba a mover sus contactos para traficar y llevar la droga hacia Estados Unidos. Entonces, Juan Carlos Bonilla simplemente ejecutó algunas operaciones, pero no todas las operaciones las ejecutó Juan Carlos Bonilla, como la muerte de un ciudadano en Santa Rita, en el departamento de Copán, que es por ahí donde lo agarran. Pero no solamente ese hecho hizo, sino que es ahí donde él también puede colaborar. ¿Qué más hizo que las autoridades desconocen hasta este momento? Porque siempre el delincuente nunca da toda la información, siempre deja una reserva estratégica para poderse autodefender. Bueno, y en este caso me voy a la pausa comercial con esta versión que que nos ha dicho Oscar Estrada al general y el jefe de la policía de Honduras, el Tigre Bonilla, bueno, más conocido como el Tigre Bonilla. Se le está acusando por precisamente la muerte de un ciudadano en el sector del occidente del país, pero también por vínculos con el narcotráfico. En el caso particular del abogado Juan Orlando, decía Oscar Estrada, y también he escuchado otras versiones, que el juicio de él será casi una repetición, o volverá a decir y a salir todo lo que se dijo en el caso de Tony Hernández. Brevemente, abogado. Sí, definitivamente. Como ya lo ha dicho el señor Estrada, este es
una acusación que se ha venido ampliando conforme se han ido evacuando otros procesos. En el caso del señor Hernández, ya lo dije anteriormente, se condenó a Tony. En el juicio de Tony se vinculó directamente al señor Hernández, que no había pasado antes, más que de forma indirecta, y toda la prueba que ya se evacuó en el juicio de Tony debería ser considerada en el juicio del señor Hernández, más la prueba que ha pasado posteriormente. Vaya, por ejemplo, pensemos en algo: si el juicio se va a acumular y Estados Unidos tiene la figura de la cooperación con la justicia americana para reducir sus penas, el señor Bonilla podría declarar también, ¿verdad? Y ser condenado, pero negociar una menor pena. Eso es una posibilidad que podría ocurrir. Podría ocurrir también con el otro señor Hernández. Y así podemos ir viendo cómo se van sumando nuevos elementos que van llevando al señor Hernández. Y del juicio del señor Hernández podrían salir vinculadas también otras personas que no se han mencionado hasta este momento y que podrían sufrir una extradición futura y un enjuiciamiento en ese mismo expediente en otro momento por estos mismos hechos o por hechos relacionados a esta misma investigación. Oscar, y mientras... En efecto, Ulises, y aquí nuevamente hay que tomar el punto del conflicto que vimos el día de ayer, ¿no? Si se repite el juicio de Tony Hernández, tal cual muy bien explica el licenciado Romero, sabemos cuál es el resultado que tuvo, ¿no? Sabemos cuál es el resultado que va a tener. Lo que está exigiendo en este caso la defensa es precisamente que se aporte la información que no se aportó en el juicio de Tony Hernández, que es la de la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, porque se presume, y podemos presumir, no, que después de 8 años de presidencia y 4 años en el Congreso Nacional, hubo una relación por parte del señor Juan Orlando Hernández, hay un informe por parte de la Agencia Central de Inteligencia sobre las actividades del señor Hernández. Y eso es lo que está pidiendo precisamente la defensa, para que no se repita el juicio de Tony Hernández. Y hay que ver qué es lo que tiene realmente, ahí no sabemos. Oscar, el hecho de que los 3 que van a juicio el 18 de septiembre próximo, pues no acepten los cargos, ¿no hay la posibilidad entonces de que uno y otro se puede incriminar o que pueda aportar pruebas del general Bonilla en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, o del oficial de policía en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, o a la inversa, que el expresidente Juan Orlando Hernández aporte pruebas contra ellos u otros hondureños que están o bien extraditados en los Estados Unidos o que están muy calladitos y silenciosos aquí en el país? Bueno, dependerá de la estrategia que cada abogado defensor lleve para su cliente, ¿no? Porque aquí, aunque es un mismo caso, cada uno tendrá su abogado defensor y tendrá su propia estrategia para poder reducirle la pena o buscar la inocencia de su cliente. Aquí creo yo que es importante recortar algunas entrevistas que antes de ser extraditado dio el general Bonilla, que en efecto señala a Tony Hernández como una de las cabezas operativas del narcotráfico en Honduras, pero también dice de que él nunca tuvo realmente ninguna interacción ni con Tony Hernández ni con Juan Orlando Hernández, ¿no? Entonces aquí el que podría cambiar el discurso sería más el señor Mauricio Hernández Pineda, porque yo dudo mucho que el señor Juan Carlos Bonilla vaya a declararse culpable para buscar una colaboración a este punto del proceso. Bueno, vamos a irnos a la pausa comercial. Al retorno escucharán ustedes qué es lo que dice Raymond Colón, que es el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, para quien hasta ahora, lo dice, lo insiste y reitera, no le han presentado una prueba concreta, ni la Fiscalía, ni la DEA, y está a la espera también de la documentación que le llegue de la CIA para saber qué es lo que contiene, y de esa forma, y partiendo de ahí, pueda defender en juicio al expresidente Juan Orlando Hernández. De la pausa comercial ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias a todas las personas que continúan enviando sus mensajes al 9773-6065. Vamos a darle lectura a sus mensajes. Más que saber si tiene posibilidades de regresar, espero se haga
justicia. Buenos días. La única posibilidad de que regrese es que la Fiscalía no tenga nada en su contra, pero de ser así, entonces se enfrentarían a una demanda de parte del acusado. Buen día. El combo es un mensaje claro para todos los involucrados. Es la mejor estrategia legal y encarar al crimen organizado. Regresar, cero. Que regrese seguro es cadena perpetua más 30 años. Se demuestra una vez más que los Estados Unidos no bromea. El expresidente Hernández es un hecho consumado, solo es cuestión de trámite. Su posibilidad es cero de salvarse de la pena que le impondrá la justicia norteamericana. Tenemos más mensajes. Dice, el día de ayer fueron las audiencias de Juan Carlos Bonilla y Juan Orlando Hernández Alvarado. El encausado Juan Carlos el Tigre Bonilla podría convertirse en testigo claro en contra de Holt. Si el Tigre es inteligente, negociará con la Fiscalía para reducir su pena sustancialmente. El resultado de esa negociación será cerrar y apretar más el círculo de Holt y los demás que hicieron comparsa con Holt. Esto apenas empieza. Miraremos desfilar hacia Estados Unidos pedidos en extradición a más personajes tanto del ámbito empresarial como político. Buenos días. Si las pruebas son contundentes, ¿por qué no han comenzado con el juicio contra Juan Orlando Hernández? Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente@HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, minutos después de la comparecencia del día de ayer, o la etapa procesal que lleva este juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, su abogado Raymond Colom decía precisamente esto, y hacer la aclaración que este abogado es un reconocido abogado en los Estados Unidos, un abogado, como decimos nosotros popularmente aquí en el país, un abogado pintado, o sea, que sabe en lo que está y que está haciendo una defensa, utilizando los medios de manera adecuada para defender a su representado, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández. Y esto era lo que decía. Bueno, lo que pasó es que el juez inició el proceso con un contrainterrogatorio, ¿no?, de la Fiscalía, porque ellos eran los que pidieron aplazar la fecha para someter una moción bajo CIPA, ¿no?, el acto de información clasificada, o el acto que protege, ¿no?, la información clasificada que yo pedí, que no se pidió en el caso de su hermano Tony Hernández. Es un proceso que es bastante largo y ellos pidieron esa fecha que se aplazara para el 17 de marzo. Para hacer un cuento bastante breve, ¿no?, él actualmente le permitió que sometieran esa moción para limitar o prevenir que nosotros veamos todas las pruebas con las condiciones que le han puesto la CIA y la DEA, y lo propuso para el 17 de marzo. Yo me opuse inicialmente, pero obviamente el juez le estaba haciendo preguntas. Ahora lo que está haciendo el juez ahora es que le pidió que mañana tuvieran una conferencia ex parte sin la presencia mía, que yo me voy a oponer también, porque tengo el derecho bajo de esa sección, CIPA 2, la sección 2, tengo el derecho de estar enfrente de ese juez. Ahora, esa información es la información que él le pidió con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, y no le querían decir porque era algo que estaba clasificado. Yo le dije al juez, bueno, esto es bien complicado, su señoría, ¿y cómo se puede garantizar que nos van a dar esa información el 17 de marzo cuando no nos han dicho quién es que no está dando la información? Primero, que hay un conflicto. Es obvio que la CIA no la quiere revelar al Departamento de Justicia para que nos den a nosotros información que puede ser dañina a individuos como efectivos o agentes que han reclutado en Honduras, que ayudan a la CIA, pero que también que es un proceso complicado, donde se tiene que analizar las pruebas que la CIA le va a dar, y no son pruebas en este momento, es información, ¿no?, cables, cosas electrónicas, informes que preparan la CIA, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Geoespacial, satélite, por ejemplo. Todas esas cosas son bien complicadas, y darle una fecha como el 17 de marzo para nosotros es un concepto, es arbitrario, porque no se saben qué van a decir en Virginia y en Washington en términos de proveer y procesar información, porque se tiene que hacer en grupos, ¿no?, con efectivos, con analistas, con el directorio de operaciones especiales. También no es solamente un archivo que saca. No es un archivo, es complicado. Okay. Son seres humanos y ninguna computadora puede filtrar el contenido
de eso. Y yo no te puedo decir que podemos ir a juicio hasta ni abril, ni en junio, ni en agosto, porque no sé lo que viene, el volumen no se sabe. Ahora, no hizo algo que yo creo que sería bien dañino, y eso que el juez ahora nos impuso una fecha del 18 de septiembre, pero para que se enjuiciara a Juan Orlando con 2 actualmente narcotraficantes. ¿Right? Y que eso podría ser bien dañino porque lo están asociando automáticamente con 2 individuos con quien él nunca ha tenido ninguna relación, y que según el juez y la fiscalía son participantes en la misma conspiración, aunque no se conozcan, porque la jurisprudencia de conspiración es bien complicada, como ir a una fiesta. Muchas personas van, pero no todo el mundo se conoce, algunos entran temprano, otros más tarde, y nunca tienen contacto, pero ¿qué? Estuvieron en la misma fiesta. Les doy ese metáforo para que entiendan cómo es la jurisprudencia norteamericana. Pero fue bien dañina lo que él decidió, y yo me voy a oponer porque yo quiero que Juan Orlando se enjuicie separado a esos individuos. Bueno, este es el abogado Raymond Colon, que está oponiéndose a que el juicio sea la misma fecha, el mismo día y con el mismo jurado de el general ex jefe de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, y de el también ex oficial de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda. Vamos a cumplir con una nueva pausa comercial para volver con ya prácticamente algunas conclusiones finales, algunos temas que se nos quedan en el tintero. Sobre todo, ha dicho Raymond Colon que aquí en Honduras el gobierno actual está poniendo trabas para poder tener testigos a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, y será Oscar Estrada que nos ayude a entender cuál fue el alcance de esta, que es una denuncia que él hizo o un reclamo que él hizo frente al juez Kevin Castro. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. TuNota.com. La ONU, Plan Migratorio de Estados Unidos, amenaza con socavar derechos humanos fundamentales. Lo dice la ONU. Agente resulta herido de bala durante captura de extorsionador, esto en Juticalpa. ¿Se recuerdan ustedes? Hace 5 años en Juticalpa, en el departamento de Olancho, no existía la extorsión hace unos años, y dicen que esto es nuevo catacamas. Es impresionante la delincuencia y la extorsión. Bueno, hace un año no se conocía la extorsión y hoy sí está presente, y muy fuerte, por cierto, dicen. Algunos se han ido de Tegucigalpa para esos lugares. Hizo gesto de disgusto al conocer fecha de su juicio, la misma que la del Tigre Bonilla. Ya Oscar Estrada nos estará ampliando y dando a conocer, porque él conoce de cerca esta situación. Informaciones, noticias en tunota.com que usted puede conocer dando un clic, entrando en su móvil o en su computadora, para que esté informado de lo que pasa en el mundo y en Honduras. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. ¿Cuál es el futuro del expresidente Hernández? ¿Qué posibilidades tiene de regresar al país libre de los cargos que lo acusan? Redes sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. 18 US Code 3500 es un código, no es que hayan 3.500 medios de prueba, pero de cualquier forma puedo asegurarles que habrá suficiente prueba para condenarlo. Abogado Carlos Shastur. Es un código que se refiere a las declaraciones de testigos. Nos comparten: buenos días, Juan Orlando Hernández quedará preso, no vuelve, debe pagar todo el daño que le hizo a este noble país, Honduras. Buenos días, Ulises. Dios tiene sus propósitos y el futuro del señor Hernández solo él lo sabe. Sus posibilidades de salir bien librado de justicia de los Estados Unidos son grandes. El señor Osorto está prejuiciado y en contra del expresidente. Buen día, Ulises. Como dicen, sentido común, los juzgarán juntos porque ya hablaron y me disculpan, pero si el hermano ya está juzgado, Juan Orlando Hernández está
servido. Nos comparte también Juan Orlando Hernández, es inocente y él regresará a Honduras. Dios es el único que tiene la verdad del expresidente Hernández y los que lo odian están nerviosos que Juan Orlando Hernández regrese a Honduras. Nos vamos a una pausa y a regresar. Redes sociales fue presentado. Bueno, inmediatamente con Óscar Estrada. Óscar, ya en la recta final, y darle las gracias a Óscar que nos acompaña en este espacio de Frente a Frente para que nos dé su última versión de un tema que denunciaba el abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, de que le estaban dificultando, y él mencionaba al gobierno, aun y cuando nosotros al final escuchamos que era alguien particular que pedía una orden de un tribunal, de una corte de Estados Unidos para declarar. Pero ¿cómo se interpreta esto? Al final, ¿cuál es la aclaración de esto? ¿Es el gobierno o es alguien particular que le dijo, no, yo con una orden doy mi versión que le favorece al expresidente Juan Orlando Hernández? Él dijo directamente el gobierno de Honduras, esas fueron sus palabras, y dejó claro también que lo hacía para dejar constancia escrita dentro, porque todo esto se va archivando en el expediente, no dejar constancia en la corte de que esto estaba ocurriendo. No explicó muy bien a qué se refería, no explicó quién del gobierno ni de qué instancia dio el caso de este oficial, suponemos, del ejército que estaba dispuesto a colaborar basado en la información del juicio de Tony Hernández, que tenía información que contradecía lo que ya se había presentado en la corte, pero no profundizó más, ¿no? Yo solamente traigo recordatorio, ¿no?, de que en efecto hubo una relación entre el actual secretario de Seguridad, Savillon, con el expresidente Hernández y con el exgeneral Bonilla, que eso podría pues tener ciertas fricciones, porque sabemos que hubo ya una fricción anterior, pero no sabemos si tiene que ver o no tiene que ver, no aclaró. Y tendría que profundizar más adelante él en esa información. Termino con esta interrogante contigo, Óscar. El hecho de que el 18 de septiembre es el inicio del juicio, pero esto puede tardar, con tu expertise y tu conocimiento y tu experiencia. ¿Cuánto se puede ya conocer cuando el jurado diga, bueno, el veredicto del jurado es que el expresidente, si es que el caso se va separado, se van juntos, el expresidente Juan Orlando Hernández es culpable o es inocente? El juicio de Tony Hernández tomó 2 semanas, desde que comenzó el primer día del juicio hasta que fue declarado culpable, ¿no? Sin tomar en cuenta la parte que llevó la selección del jurado, ¿no? Aquí estamos hablando de que son 3 defensores, por lo tanto creo yo que el juicio va a ser un poco más complicado, va a tomar más tiempo. Podríamos estar hablando de un juicio de 3 semanas a 1 mes, ¿no? Si las fechas que tenemos ahorita se respetan, esto puede cambiar, esto puede volver a atrasarse, porque ya vimos todos los actores que están jugando y cómo esto realmente nadie tiene una idea clara de cuánto tiempo tomará el juicio del señor Hernández y del señor Bonilla. Así que yo más bien diría que tomemos el 18 de septiembre como una fecha inicio, sin saber exactamente cuándo irá a terminar esta saga para la historia hondureña. Bueno, gracias, Óscar. Gracias por la participación en el programa Frente a Frente y por todos esos aportes de lo que ha pasado el día de ayer y lo que ha estado pasando en este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias, Ulises, y saludos a todos en estudio y en Honduras, y buena suerte el día de hoy. Bueno, Óscar Estrada es un periodista, reconocido periodista y escritor, que le está dando seguimiento y ha venido dando seguimiento al juicio de Tony Hernández, a los juicios del expresidente Juan Orlando Hernández, y ve a todos los que han llegado extraditados, o buena parte de los que han sido extraditados a los Estados Unidos. Comisionado, hay un tema que en este momento muchos se están preguntando: ¿qué va a pasar con otros señalamientos que han hecho a otros personajes del escenario nacional? Vea, la captura y proceso de extradición en este momento de Midencio Kelly, un exdiputado, alguien que en su momento fue nombrado viceministro de Seguridad para el Litoral Atlántico, y que la embajada americana le dijo: no, señores, si usted continúa con ese nombramiento, con ese empecinamiento,
desertificamos a Honduras en su lucha contra el narcotráfico, y por eso desistieron. Y vea, de ahí se desprende un hilo que ya sonó en las Cortes de Nueva York. ¿Hacia dónde van los Estados Unidos con este caso del expresidente Juan Orlando Hernández y con estas denuncias contra dos expresidentes que ya están en esos tribunales, comisionado? Bueno, este es un caso colectivo, criminal, por eso se llama crimen organizado, y si por la captura de Juan Hernández, aquí no termina. Esto inicia prácticamente porque él tiene que dar nombres de todos sus aliados, de todos sus colaboradores, especialmente en el engranaje político, en este caso donde quienes se involucran más directamente a lo que es la narcoactividad son más que todo las secretarías de defensa, de seguridad, que son las encargadas de tal fin. Pues entonces es aquí donde van a aparecer nombres de comandantes de brigada, comandantes de batallón, que estaban en puntos claves por donde transitaba la droga, igualmente comandantes de policía, secretarios de defensa, de seguridad y muchos personajes que tenían a su alrededor. Y creo de que esa es la estrategia de este juicio, porque aquí, si usted ve el caso de el exdiputado Okelí, que es de Colón, este caso sonó desde el 2006 y estamos en 2023. ¿Cuántos años? Entonces, claro, pero hay una estrategia y este Okelí va a ir vinculando gente futura y el pasado. O sea que están trabajando con las dos líneas de trabajo, anterior y después. Y claro, y sigue pasando la droga. Esto no se para. Sigue transitando por nuestro país y no pasa por sí sola, pasa con el consentimiento de muchos funcionarios. Lastimosamente lo tengo que decir y siempre lo hemos dicho, y hay algunos que se molestan, pero yo pienso en mi país, pienso en la juventud, pienso en la destrucción que le están haciendo al pueblo de Honduras. ¿Por qué cree tanta migración, tanta desigualdad? Por lo mismo, porque aquí no tenemos justicia. Bueno, yo creo que este es la presidenta Xiomara, es aquí donde ella tiene que sacar toda su casta para que esta nueva corte, yo sé que no depende de ella, pero hay influencias que los magistrados que lleguen sean netamente, que trabajen para el pueblo con igualdad de condiciones, no para grupos de poder ni para el crimen organizado, porque por ahí va alguna línea ya. Entonces vamos a seguir siendo el país más violento, un narcoestado. Entonces hay que sacar a la institucionalidad de las manos de los narcotraficantes y pongámosla en manos de personas idóneas, responsables, con capacidad. Porque hay unos que son honrados, pero son incapaces. Hay otros que son profesionales y son delincuentes. Ahora, comisionado, ¿los norteamericanos llegarán o se quedarán con el expresidente Juan Orlando Hernández así muy brevemente, o cree que van a trascender o van a llegar a otros personajes en el país? Ellos terminan con toda aquella persona que conspiró contra su país e introducir drogas, porque ese es el arma más letal para ellos. La contaminación de toda su juventud. Hay millones y millones de ciudadanos norteamericanos que son adictos y ellos no pueden subsistir sin la droga. Entonces aquí el daño que ellos están calculando, esta es una guerra sin armas. Entonces, y esta es una estrategia también geopolítica que va vinculado a muchas cosas, y es aquí donde Estados Unidos tiene que poner, como decimos, todo su equipo, logística, para evitar y controlar. Pero erradicar no lo erradican, porque esto ya es un mal necesario. Abogado, en este caso, muchos hondureños, muchos que han estado en la administración pública, muchos gobiernos que ya han pasado, como no es tiempo de tirar la primera piedra, como se dice, este proceso y esta andanada de los norteamericanos no queda con la extradición de los que en este momento están purgados. Esto va a continuar, este es un proceso que no va a parar, porque dice el comisionado Henry Osorto que sigue pasando la droga en los mismos términos o menos, comisionado. La demanda es igual, y si la demanda es igual, el tráfico es igual. Brevemente. No, recordemos que si se siguen haciendo las mismas cosas del pasado, pues el resultado va a ser el mismo. Sobre el caso del señor Hernández, si van a salir o no van a salir más personas, creo que el juicio lo va a decir. Sin embargo, quiero hacer relación a las declaraciones del señor Colón. Primero, él dice de que el señor Hernández no conocía
a las personas con las que se le pretende juzgar, al Tigre Bonilla ni al el primero, Mauricio Hernández. Cuando él era presidente del Congreso, era director de la policía. Es ilógico pensar que no se conocían, ¿verdad? El segundo, pues ya se dice que era un primo de él, entonces también y solo en Copán estuvo asignado. También es ilógico pensar de que no lo conocía. De ahí, sobre lo que él dijo de que la información en este momento no constituye prueba. No constituye prueba por la etapa en que se encuentra el juicio. Lo que se está buscando es agarrar esa información para proponerla al juicio y que constituya prueba. Y de ahí, también él dijo de que el juez había ordenado que el día de hoy, sin la presencia de él, se reunieran, así lo entendió, la Fiscalía con las autoridades con los miembros de la CIA que están vinculados a esto. Esto es sencillamente por una razón, y dijo que él iba a apelar esa acción. Él no puede estar en esa reunión por una razón muy sencilla, y es que ahí hay información clasificada de otros juicios, correos electrónicos, hay nombres de colaboradores, hay nombres de personas que merecen estar en secretividad para salvaguardar su integridad, y es por ello que él no tiene acceso a esa reunión, que él va a tener acceso a la información que salga de esa reunión, y eso es algo que ocurre aquí en Honduras, con la figura, por ejemplo, de los testigos protegidos, y de ahí él también dijo de que el gobierno le estaba impidiendo, complicando las cosas. Al respecto quiero señalar lo siguiente, y es que si la información que él está solicitando es de tipo documental, vamos a entender que se podría entender, pero si es de tipo testifical, no, porque es un derecho de las personas ir o no ir a declarar. Lo que tiene que hacer es ponerse en contacto. Bueno, y decir que le van a derribar fácilmente ese argumento del abogado Raymond Colo, que no conocía ni al Tigre Bonilla, ni que no conocía a Mauricio Hernández Pineda, porque está obligado a conocerlo, porque, bueno, están conectados sanguíneamente, son primos en segundo lugar, pero al final son familia. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Dios bendiga a cada uno de los abogados que estarán en este proceso y les dé sabiduría, pues solo Dios puede juzgar a las personas, porque es el único que lo conoce a él y conoce a todos. Muy buenos días. El presidente Juan Orlando Hernández es inocente porque en ningún momento lo ha agarrado con droga. Fue uno de los presidentes que enfrentó la pandemia del COVID, el huracán ETA e IOTA. Los que lo acusan son los contrarios de Libre, está claro, ellos desean verlo preso, él es inocente, pero estamos viendo el cambio que querían los libres, eso deberían de ver que estamos peor. Nos comparten, Juan Orlando Hernández es inocente, en el nombre de Dios volverá. Y último mensaje, futuro de 3 cadenas perpetuas, y si vuelven a hacer, lo vuelven a capturar. Gracias por sus mensajes. Bueno, ya prácticamente en la recta final, comisionado Henry Osorto, usted decía, sigue pasando la droga por Honduras, pero hay enormes expectativas, y usted insistía en el hecho de que se haga la mejor selección, que sí se está haciendo de los magistrados del Poder Judicial, pero sobre todo la mejor elección, y esto tiene que ser en el Congreso Nacional. Sí, correcto. Recordemos que el Poder Judicial simplemente es un miembro más del engranaje de justicia en nuestro país, y es aquí donde entran toda nuestra institucionalidad, más que todo Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y las demás instituciones encargadas de la misma, y es aquí nosotros como pueblo creo que merecemos que la elección final de estos 15 magistrados de la nómina que se va a presentar, que es la última, que son de 45, pues los diputados hagan la mejor elección de una forma consciente, voto razonable, no a lo que le diga el jefe de bancada o que le diga el amigo del jefe de bancada, sino que creo que cada cerebro tiene la capacidad de discernir y poder elegir al mejor profesional para que tengamos una verdadera honorable Corte Suprema de Justicia, y que el pueblo de Honduras confíe en tal justicia que vamos a tener a partir del próximo año. Comisionado, una buena elección
de la Corte Suprema de Justicia nos evitamos lo que estamos viendo, esa vergüenza que está pasando el país con todos los extraditados en los Estados Unidos y la percepción que queda en la población hondureña. Vean, creo que uno de los mensajes decía, con los norteamericanos no se bromea, no se juega, para evitar esa percepción así muy rápidamente, porque sí existe la sensación y percepción en los hondureños de que acá la justicia pues es fallida, para morder a los descalzos. Es fallida, o sea, por eso nos han calificado como un narcoestado o un estado fallido, porque la institucionalidad está, pero no funciona. Y eso es lo que estamos solicitando y pidiendo, y si esta nueva corte va a funcionar, pues creo que todos estos asesinatos que estos criminales narcos han hecho en nuestro territorio nacional, pues tienen que pagarlo, porque aquí no solamente es que han llevado la droga a Estados Unidos, aquí han habido mínimo como 150,000 muertes producto de lo que es el narcotráfico. Entonces, ¿quién investiga esto? Nadie investiga. ¿Dónde está el fiscal general? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde está el juez? ¿Dónde están los policías que hacen el trabajo de campo? Por lo mismo, porque todo mundo está cortado y está manipulado por políticos que han y tienen nexos con el narcotráfico. Gracias al comisionado en condición de retiro, comisionado de policía en condición de retiro, Henry Osorto. Y vean, la mayoría de estos muertos de los que le habla el comisionado Henry Osorto son jóvenes, los que han muerto por esta vorágine de delincuencia y violencia que sacude al país. Abogado Luis Romero, ya en la recta final y las conclusiones finales acerca de cómo podemos borrar esta imagen que ha tenido el país, esta negra imagen que ha tenido el país en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. No. Primero, que impere la meritocracia. Segundo, los hondureños confiamos en que las cosas deben cambiar para bien. Esa realmente es la esperanza del pueblo hondureño. Para esto se tiene que modernizar la investigación, se tiene que hacer más uso de la ciencia y de la tecnología. Y por último, que las personas que lleguen, aparte de tener el mérito, lleguen con el compromiso claro de servir al pueblo hondureño, de no servir a un partido en específico o a una persona que la nombró, se sientan en la libertad de no tener ningún tipo de agradecimiento con las personas que las nombran, sino de tener un compromiso con el pueblo hondureño para hacer correctamente su trabajo. Bueno, y decir ya en la recta final de que, bueno, uno que conoce, yo lo debo de decir, fuimos compañeros de escuela con el expresidente Juan Orlando Hernández, lo conocí en las aulas de clase, no estudiamos en una escuela privada, estudiamos en una escuela pública, conozco a Tony Hernández, traté a Tony Hernández, conozco a Mauricio Hernández Pineda, el exoficial de policía, fuimos compañeros en el colegio, pero vean, de lo que debe librarse la sociedad hondureña es de las calificaciones primero y luego de las descalificaciones. El hecho de que alguien conozca, que salga en una fotografía con alguien que luego lo señalan por delitos como estos, no lo hace narcotraficante. Y algo más, la amistad, señores, no se puede renunciar, y sobre todo en estos momentos difíciles que pasa un ser humano. Y les digo algo, yo se los digo con total libertad y se los digo con total desprendimiento. Yo no renuncio ni tampoco voy a decir no, yo nunca fui amigo de ellos. Claro que fui, claro que tuvimos una amistad cercana y claro que yo tengo mis propias percepciones, pero aquí me apego a la máxima jurídica. Bueno, nadie es culpable en tanto no le demuestren lo contrario, pero serán ellos los que se tienen que defender, y a ustedes ven ya el futuro que tuvo el señor Tony Hernández. Es una cuestión de ellos. El expresidente Juan Orlando Hernández, el oficial de policía Mauricio Hernández. Entonces, yo creo que aquí cada quien es dueño de sus propios actos. Cada quien que se defienda de acuerdo a lo que ha hecho en su vida. Así es que le damos las gracias por haber estado siempre fiel a nuestra sintonía del programa de Frente a Frente a todas las emisiones noticiosas de la Corporación Televicentro. A todos gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.